Sale mi cuadro y se escucha mi voz, el grito que viene del corazón. ¿Estás buscando escalar tu proyecto a un servidor dedicado ubicado en un data center de primer nivel? Ingresá a netui.net y te asesoraremos para que elijas el mejor servidor para tu empresa. Con Netui, crece en Internet. Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites, con la confianza y calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. Afiliate por el 2-711-0711 o entra en swat.com.uy. Y ahora también en cualquier local de Red Pagos. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a todos. Buen día a la República Oriental del Uruguay. Buen día en este martes que amaneció muy nublado, con ciertos anuncios desde el cielo de precipitaciones, un día gris. Ahora asoma el sol. Estamos en compañía de Maxi Pérez, desde Radio Nacional, 11:30 AM, para todo el país. Estamos por aire y también en nuestra web, que es www.radionacional.com.uy, y también en la web de nuestra organización, que es www.libertas.uy. Y estamos saliendo también por nuestro Facebook, que es En Dónde Estamos ahora, en este preciso instante, vía online, que también queda, después les digo a todos ustedes, queda en la grilla de grabación de los programas, en nuestro propio muro Facebook, En Donde Estamos. Podés ingresar ahí y queda el programa editado. Como también se van editando nuestros programas en nuestro flamante nuevo canal YouTube, que es Mirá en Dónde Estamos. Mirá en Dónde Estamos. Ahí también vamos subiendo los distintos programas que vamos realizando en esta temporada 2021. También saludo a todos los uruguayos que están en esa diáspora uruguaya que tiene que ver con muchísimos años de un Uruguay que no resolvió problemas vinculados a la calidad de vida, a la calidad de trabajo, a la inserción laboral y por supuesto a la proyección dentro de esa inserción laboral de proyectos personales, profesionales y también proyectos de familia. Un Uruguay que desde hace muchísimas décadas, según un sociólogo clásico uruguayo llamado César Aira, se ha transformado ya por las décadas del 50 en adelante, fines de los 50, en un crónico país de emigración. Uruguay es un crónico país de emigración. De ahí que vemos siempre los uruguayos que cada tanto hay una campaña censal, hay un censo poblacional, y Uruguay siempre está en esa cifra incambiada de los 3 millones y unos pocos más, ¿no? Somos, creo que 3.242.000 personas, según el último censo, que si no me equivoco fue realizado por allá por el año 2011. Un censo que nos da la pauta de un estancamiento poblacional y por otro lado el envejecimiento de la población uruguaya, tomando en cuenta un montón de causas incluso positivas como mayor proyección de vida, mayor expectativa de vida, mayor calidad en cuanto a las atenciones médicas, planes nutricionales, por ejemplo, y un montón de aspectos que hacen una evolución de la ciencia y la tecnología que nos permiten hoy por hoy que haya mayor proyección también de vida. Pero dada esa longevidad y la muy baja tasa de natalidad, y a su vez un país que tiene muchísima gente que se va mes a mes, año a año, ha quedado ahí, establecido, estabilizado en un promedio poblacional que realmente es muy bajo, y también ese factor es un factor económico a tomar en cuenta y muy en cuenta porque compromete, que proyecciones económicas de crecimiento.
Es un tema que está preocupando al gobierno. Mañana vamos a conversar ese tema con el economista Jorge Caumont. Vamos a traer en esa columna de los miércoles de altísima calidad en cuanto a los análisis económicos, especialmente los análisis macroeconómicos. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, la economía vinculada a los números del país, a los grandes números que nos terminan afectando a todos. Como por ejemplo, Caumont plantea en una de sus notas si la tasa de empleo se condice con la productividad del país. Si la gran tasa del empleo público, por ejemplo, se condice con los niveles de productividad del país. O si acaso esa tasa del empleo público ha amortiguado negativamente, ha atenuado posibilidades de crecimiento cuando el país tuvo aquellos años de bonanza, según los precios de commodities, de alimentos, que ahora se vuelven a disparar en estos tiempos, y Uruguay como un país exportador de granos, de carnes, también de lácteos, si acaso ese Uruguay no hubiera crecido más, si no hubiera tenido una alta tasa de empleo público, de burocracia estatal muy bien remunerada y que va medrando en detrimento de la población activa, laboralmente activa del sector privado. Hoy va a ser un tema, si querés, recurrente, pero vinculado a la calidad alimentaria de los uruguayos y a un tema fundamental, la pobreza en el Uruguay. ¿Por qué? Porque dentro de un rato, calculamos o menos sobre 10:20 de la mañana, vamos a conversar con el ingeniero agrónomo, el diputado César Vega. César Vega nos nutre de información respecto a estos temas en su columna de los días martes, a quien le agradecemos un montón que se haya, digamos, por motus propio, con esa transparencia que le caracteriza y esa bonomía de hombre bien oriental. Bueno, no tuvo ningún reparo en decirme que él aceptaba esa columna de los martes para hablar de los temas que a él le ocupan, le preocupan y que son de su experticia, como es el Uruguay agropecuario, la calidad agropecuaria, la producción de alimentos, y todo eso está íntimamente relacionado también a la calidad alimentaria de los uruguayos según los niveles económicos que tenemos en el país. Uruguay es un país que nos viene mintiendo en las estadísticas hace mucho tiempo, nos viene mintiendo respecto a las tasas de pobreza, nos vienen dando datos que realmente te asombran, porque podríamos calificarlos como los datos que te podría dar alguien respecto a una realidad determinada, tangible, palpable, que no responden a ella y que son propios de un tonto, de un bobo, que no reconoce la realidad. Es mucho más, peligroso, dice un viejo proverbio popular, un bobo convencido de su verdad y convencido que no lo es, que una persona maligna que bien sabe lo que está realizando y no está convencida de lo que formula o propala públicamente. Y parecería ser que podemos establecer esa analogía o esa metáfora con datos que INE nos vino dando durante varios años. Pero acá hay una suerte de colisión o un infortunio, mejor dicho, un infortunio de colisión entre dos tipos de estudio o metodologías de estudios censales respecto a los índices de pobreza. Uno es el de INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas. Y el otro es CERES. Es una consultora de alto prestigio en el país, pero una consultora privada que ahora también brinda sus estudios estadísticos a distintas esferas gubernamentales, que colabora con este nuevo gobierno de coalición. ¿Qué nos decía INE respecto a la pobreza? Nos decía que los pobres en Uruguay eran en el año 2017 el 7,9%, en el 2018 era el 8,8%, y así en el 2019 también se llega a un porcentaje del 8,8%. CERES advierte todo lo contrario. Dice que estos porcentajes en verdad eran: en el Uruguay del año 2017, la pobreza alcanzaba el 12,9%, es decir, un 13%. En el año 2018, la pobreza llegó al 13,4%, 13,4%. Y en el 2019, la pobreza llegó al 14,7%. Prácticamente el guarismo de 14,7 nos habla de un 15% de pobres en el Uruguay en el año 2019. Eso siguió creciendo
porque evidentemente las tasas de pobreza hacen a una realidad económica. Esa pobreza no desaparece mágicamente, sino que se sigue proyectando, sigue creciendo. Así como crece la riqueza, también crece la pobreza. Estos países, digo estos países porque toda la región está en estos guarismos muy altos. Se sabe que Argentina tiene un guarismo de entre el 44, quizá el 49% de pobres. Otros países también latinoamericanos llegan a guarismos muy altos. Y parece ser que los gobiernos populistas de izquierda, que tanto abogaron por defender a los pobres y por gobernar en pos de la pobreza, fueron los que enriquecieron la pobreza, pero en el mal sentido. O sea, nos enriquecieron de pobreza, nos dieron una tasa de pobreza cada vez más alta. Parece paradójico, ¿no? Pero somos países ricos en pobres. Tenemos altas tasas de pobreza. De todas maneras, estas tasas que da Ceres, que obedecen a otra metodología. ¿Por qué te digo esto? Porque INE hacía el trabajo del tonto. Parece que fuera la obertura del tonto, ¿no? De Supertramp, ¿te acordás? El tema de la obertura del tonto, que habla de esto que estoy hablando, ¿no? Es un personaje que está tan creído que sabe lo que sabe, que en verdad se ha convertido en un gran tonto, en una suerte, disculpe la palabra, de idiota. Idiota quiere decir en latín aquel que está cerrado sobre sí mismo y no ve la realidad. Entonces, claro, este tipo de datos terminan convenciendo a un gobierno que incluso se quiere convencer que esa es la pobreza, y ponele que tenga buena voluntad, ponele que ese gobierno tenga buena voluntad, entonces va a desarrollar planes de reactivación económica, planes económicos vinculados a esa realidad falsa de pobreza, a esa estadística que no obedece a la realidad. Ya el esfuerzo no vale la pena, ya el esfuerzo cae en saco roto, el esfuerzo no es válido, no es viable, porque si estás convencido que los pobres son un 10%, pero en verdad tenés un país con un 40 y pico % de pobres, ese esfuerzo económico no sirve. Por lo tanto, acá, una vez más, en este programa, confirmamos que hablar de calidad democrática, de calidad de república y de libertad obedece a todo este universo de precisos detalles que hay que analizar, saber analizar, consultar a los que saben y tener datos ciertos. Siempre se ha hablado que los gobiernos dependen de la calidad de los insumos informativos, y eso efectivamente es así. En todos los órdenes de la actividad gubernamental, actividad compleja si las hay, imagínate toda la estructura del Estado, como diría Alfred Toffler, la maquinaria más compleja que el ser humano ha creado, el Estado, y especialmente el Estado de Derecho, porque está basado en la racionalidad que ha descubierto Occidente, la racionalidad que tanto estudiaron, analizaron, pregonaron eminencias, genios constructores de nuestra civilización, como han sido Immanuel Kant, Hume, Thomas Hobbes, René Descartes, esos grandes filósofos que se adentraron en esos complejos territorios de la ontología de la razón, del ser de la razón y la capacidad humana de razonar la realidad. Desde esas prerrogativas, desde esas premisas, nace el Estado de Derecho, que paulatinamente comprende que tiene que ser un Estado democrático, de derecho y liberal, a pesar de que hoy se siga discutiendo muchísimo eso, y en territorios, claro, ya complejos de filosofía de las ideas y también de teorías políticas. Pero lo cierto es que si un gobierno que está dado a esa complejidad de administrar un Estado de Derecho no tiene buenos insumos, no va a ser un gobierno viable, no lo va a ser. Acá lo analizamos respecto al nivel de contaminación de aguas en el país, al nivel de contaminación del aire, si el gobierno está teniendo datos ciertos, datos fieles, insumos correctos, verdaderos, veraces, respecto a esos datos que hacen a los recursos naturales. Pero ¿qué pasa si un gobierno tiene malos datos respecto a la pobreza del país? Bueno, no va a ser viable. Ahora, ¿qué hace Ceres con esta metodología tan distinta a INE? Porque INE, ¿cómo mide la pobreza? La mide por ingresos. La mide por ingresos. Pero inclusive comete la torpeza de medir el ingreso subsidiado por el Estado. Cosa que ningún país como la gente, ningún país que se precie de ser un país democrático, desarrollado, que haga políticas públicas serias, puede medir la baja de la pobreza respecto a la población que está subsidiada o está asistida en planes de socorro o de asistencia que el Estado debe brindar. Como diría Ronald Reagan, no podemos aplaudir que hayan muchas personas en el CTI de la economía y que el Estado los pueda socorrer. Tenemos que aplaudir
cuando no haya nadie en el CTI de la economía y el Estado no se vea en la necesidad de socorrer a nadie. Pero el Estado uruguayo hace muchos años que viene socorriendo gente, que viene prestando asistencia, que viene desarrollando una transferencia de recursos monetarios, económicos, a una población importante. Pero INE medía los ingresos. Y esos ingresos que incluso llegaban por la vía de la asistencia pública, por la prestación pública del Estado a través de la asistencia, no los contaban como pobres. Increíble, ¿verdad? La obertura del tonto. Sin embargo, Ceres plantea que no se deben hacer así los estudios respecto a medir índices de pobreza en una sociedad, en un país, sea a nivel nacional, o sea a nivel regional, o sea a nivel departamental. No se puede medir así la pobreza. La pobreza tiene que estar medida sobre indicadores que sean fieles a la realidad. Entonces Ceres plantea la otra teoría de medición dentro de las ciencias sociales, ¿no?, de las ciencias estadísticas, que se aplican en sociología, en ciencias jurídicas, en ciencias económicas, que es el análisis estructural de la pobreza. ¿Qué quiere decir análisis estructural? Quiere decir que se analiza todo el contexto de esas personas, el lugar en el que habitan, el tipo de casa-habitación en el que habitan, el nivel educativo que han recibido, por ejemplo, los padres que tienen la custodia de sus hijos bajo el régimen de la patria potestad, o los abuelos, o los tíos, o los tutores, quien sea. ¿Cómo está constituido ese núcleo familiar? ¿De qué modo está constituido? Te repito, ¿qué niveles educativos hay en cada uno de sus integrantes? ¿Qué cursos se están realizando? Si están llevando adelante, digamos, una campaña educativa para sus hijos, dónde estudian, en qué contexto barrial están viviendo y con qué ingresos cuentan efectivamente genuinos. Si trabajan, dónde trabajan, qué remuneración perciben, tienen prestaciones sociales para ir acumulando un récord jubilatorio, por ejemplo. Todo eso hace al estudio estructural de la pobreza, porque nos da cuenta de si esas personas, esos núcleos familiares, tienen verdaderas posibilidades de salir, de tener movilidad social, de salir de ese contexto de pobreza, de ese contexto de dificultades. Hay estadísticas como la de la UDELAR que nos dice que el 49% de los niños tienen carencia de alguna necesidad básica. Si el 49% de niños en el Uruguay tienen carencia de necesidades básicas, imagínate que los padres también. Imagínate eso, que los padres también. Y dentro de esas carencias estructurales, que ya arrojan otras cifras, ese estudio estructural de Ceres ya nos da que en esos mismos años no era el 8% o el 9% o el 7%, sino el 13%, el 14%, el 15%, y quizá sea benigno con esos datos también Ceres. Porque no cierra de todas maneras que si hay 49% de niños que carecen de recursos básicos, que no se carece de un recurso básico. Si vos careces de un recurso básico, careces de todos los recursos básicos. No existe que carezcas de uno. Pero si ese niño está en esa situación de pobreza, ¿qué quiere decir? ¿Que el padre es rico? ¿Que el padre está bien? No, el padre y la madre no están bien. No le pueden dar esos recursos básicos. Entonces, viste que parecen cosas de tontos, que el sentido común te conduce a analizar esas cosas. Por otra parte, hay otro gran dato a tomar en cuenta, un dato que rompe los ojos. ¿En cuánto está el costo de la canasta básica familiar? Hasta hace unos años, 2019, yo recuerdo, 77.000 pesos por mes, ¿no? Ponele que al 2020 se haya encarecido y redondea, por dar una cifra aproximada, no tengo, sinceramente hoy no tengo la cifra, pero redondea que sean 80.000 pesos por mes. ¿Qué quiere decir canasta básica familiar? Quiere decir que un grupo familiar constituido por 4 personas, es decir, matrimonio y 2 hijos, eso es lo que se conoce como canasta básica familiar, un grupo familiar, un núcleo familiar de matrimonio y 2 hijos, tienen que tener un ingreso mensual de 80.000 pesos para llevar adelante los gastos diarios, los gastos corrientes de subsistencia. Es decir, alimentación, fundamentalmente, ¿no? Y un buen plan alimentario que también garantice esa proyección de esos niños con una buena alimentación para todo su cuerpo neuronal, para su cerebro, para su estructura ósea, muscular, para su contextura física y poder tener verdaderas posibilidades de desarrollarse inclusive en actividades de estudio,
de desarrollarse en su actividad intelectiva, racional y también en otras, por supuesto, en todas las actividades que hacen a la vida misma, física y hasta deportiva. La canasta básica familiar entonces se está haciendo cuenta de los recursos que tiene que tener una familia para la alimentación, para la vestimenta, para la asistencia médica, odontológica y para solventar los gastos corrientes. Léase, pagar el agua, pagar la luz, pagar los impuestos, llevar a los nenes a la escuela o al liceo, todos los gastos de viático, si tenés que pagar alquiler, pagar alquiler. Ahora la pregunta es, yo no tengo esos datos, estoy en el debe, lo voy a tener que buscar, pero ¿qué universo hay de población activa en el sector privado del país que esté por encima de los 80.000 pesos mensuales constituyendo matrimonios? Y si es una persona individual, calculale que la canasta básica para una persona sea de unos 25.000 pesos mensuales, básicamente, muy básica. Quizás está es benigna mi ecuación, digamos, mi estimación económica. Por eso quería hablar todo esto con el diputado César Vega, llevado este tema a la calidad alimentaria de la población uruguaya, y por supuesto que a su vez a la calidad alimentaria de los alimentos que hay que producir en el país. Bienvenido, César, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Rubén? Un saludo para toda la audiencia. Me alegro que nuevamente la estén peleando en el aire después de... bájame un poquito el retorno, pido a que bajen. Acá en el campo andamos a los gritos, mi amigo. Sí, me recuerda, ¿sabes qué? Un sketch de las Rivarola. No sé si te acordás de las Rivarolas, César. Sí, ¿Te acordás que una era muy sorda y andaba a los gritos cuando llegaba un invitado? Bueno, y de pronto le decía, por favor, me decís... Y era impresionante ese sketch. Qué espectacular. Bueno, tú vas a tener un problema conmigo porque siempre he sido una persona ultra dispersa desde el punto de vista mental y uno nace para corregir un poquito su mala suerte, lo que se refiere a la herencia del carácter, pero puede hacer algunas cosas y otras tantas no puede. Entonces yo actúo como si tuviera todo el tiempo del mundo y cuando tú me haces una pregunta se me ocurren más o menos tres. Te diría primero una buena noticia, si querés encaramos por ahí. Sí, a ver, sí, claro. Todo tiene que... Lo que yo digo es que la gente que vive en las grandes ciudades, Rubén, sí, esto está comprobado, no mira para arriba, por ejemplo, si yo le pregunto la ubicación de la Cruz del Sur, puede demorar, o recurrir a Google. Exacto. Pero nuestra mente en la ciudad es como aquella del caballo de los lecheros que lleva unas anteojeras, y esto es sin despreciar, está estudiado. Sí, nos sí. acostumbramos a ser muy estudiosos de algunos temas, pero, por ejemplo, no sabemos nada sobre los demás temas. Esa es una condición que se le adjudica justamente al periodista, sin despreciar, que lo dicen grandes periodistas, somos expertos en las partes de todos los temas, pero no somos especialistas en ninguno. Claro, claro. O tal vez si nos queremos especializar en uno, nos olvidamos del resto. Nosotros hicimos una pregunta y yo no puedo entrar a WhatsApp si no te lo leería. La semana pasada estuvieron las autoridades de la UAM, Mercado Modelo Nuevo, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que integro en mi calidad de representante, pero como invitado. Y yo entonces me reservé una pregunta que tenía mucho que ver con cómo se había diseñado esta propuesta de Mercado Modelo Nuevo, que como te comenté, nosotros fuimos tal vez el primer consultado, porque era el único que trabajaba en la materia con Agrovisión Nacional CX30, la radio la de Germán Araujo, viejas épocas, cuando vine a estudiar agronomía. TEA Deloitte & Touche nos contacta, nosotros eso arranca en el 90, 91, tal vez 91, porque fue con la primera intendencia del Frente Amplio, y ya en el 92 nosotros fuimos con un ómnibus lleno de productores, granjeros, a conocer, tal vez alguien nos está escuchando y es testigo, el Mercado Central de Buenos Aires y otros, pero en el Buenos Aires en 1992 ya nos mostraban el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas. Fue una sorpresa para mí enterarme que las autoridades de la UAM, cosa que ya sabía, porque me lo habían manifestado gente que está
en el entorno en el que ellos se mueven, no habían calculado la necesidad de un laboratorio de análisis de residuos de plaguicidas. Claro. Todo se movió muy rápido, gracias a las intervenciones públicas como esta que hicimos en otras radios y en canales de televisión el año pasado, y se ha tercerizado esa función. Pero yo les di a entender que estábamos tan bien informados por cargos medios de la Intendencia Municipal de Montevideo que ellos se enteraron que estábamos haciendo 35 análisis de residuos de plaguicidas por mes antes de la pandemia, lo cual para mí es muy poco, desde ya lo voy advirtiendo, y que gracias a toda la pandemia, con la telemedicina y todo, parece que también tenemos telecalibración de residuos de plaguicidas en los hortalizas y frutas, y lo bajamos a 16. Sí. O sea que no tenemos nada de nada. Y para colmo de males tampoco tenemos un laboratorio en la UAM. Yo sé que va a llamar a alguna autoridad y me va a decir, no es así. Bueno, en realidad es así porque sería un laboratorio tercerizado que estaría empezando a funcionar, según tengo entendido. Sí. Es decir, estamos en pañales a la pregunta que tú me haces. Sí, sí. Porque nosotros no podemos garantizarle a nuestra población que todos los plaguicidas, llámese insecticidas, fungicidas, herbicidas, hormonales, lo que tú quieras, que se están importando al país, que son una cantidad enorme de millones de kilos, más todo lo que se produce en el país, que cada vez se produce más, para algo se usa. Si no se respetan los denominados tiempos de espera, y a veces respetándolos, puede que tú te compres con confianza una verdura, una fruta y un montón de cosas más, como puede ser una bolsa de grano, de trigo, de cebada, de lo que quieras, y puede que en vez de ser un alimento sea un veneno. Claro. Y teniendo en cuenta lo de la pandemia, te termino con esto, te redondeo, Sí. teniendo en cuenta lo de la pandemia, que es un virus, quiero que todos sepan, yo publiqué justamente un triángulo recién ayer en Facebook, famoso, que nos enseñaron en facultad, que es huésped, ambiente, virus, o huésped, ambiente, enfermedad. Sí, claro. Patógeno. Claro. Es decir, cuando están dadas todas las condiciones, es que tú te enfermas. Exacto. Y todas las condiciones se van a dar porque un virus es muy parecido. Acá esto es lo novedoso para los médicos que nos pueden estar escuchando, pero está conversando con los médicos que me asesoran, que son tipos que han venido a aprender producción de hortalizas a casa. Un agrotóxico funciona dentro de nuestro cuerpo prácticamente idéntico al daño que hacen los virus y otras toxinas. Por lo tanto, lejos de mejorar cuando no hablamos del sistema inmunitario y entendemos, por ejemplo, que no tenemos que comer agrotóxicos, le diría que todos los que están comiendo con agrotóxicos se van a agarrar primero la peste del virus que todos los demás que comemos sin agrotóxicos. Claro. ¿Por qué? Porque es una ley científica. Claro, claro. Eso sabes que lo conversamos y lo destaca muchísimo el doctor Álvaro Ronco en su columna de los jueves, cuando nos advierte permanentemente un buen plan nutricional, que inclusive carecemos, por ejemplo, de un plan nutricional que nos advierta la carencia de vitamina D, que es mucha en los uruguayos, de otras vitaminas también, de omega 3, por ejemplo, para tener un cuerpo inmunológico y sobre todo el sistema de oxidación que no sea tan grande, porque este virus, según lo que yo voy comprendiendo, ¿viste, César? A ver qué dijo, que me lo perdí, lo voy a escuchar este jueves. Escuchalo porque es muy interesante. Este virus con sus espéculas lo que hace es una cascada inflamatoria en todo nuestro organismo. Ajá. Sí, exacto. Sí, claro, una cascada inflamatoria. Entonces esa cascada inflamatoria, como la puede... Exactamente. La puede producir otra enfermedad. También, ¿no? La inflamación siempre es síntoma de algo. Exacto. Yo estoy acostumbrado a seguirlo al doctor, sí, porque valientemente él está instalando el tema de las energías de las ondas de los celulares, que se viene el 5G, sí, después el 6G. Sí. Entonces, ya ven que tenemos para hablar un rato, y si la gente aguanta, porque la gente lo único, parece que en el siglo XXI nos tienen que decir, sos hermoso, decís cosas hermosas, y todo eso, y tus fotos son hermosas, y entonces ahí yo me siento a gusto, y los que tratamos de decir la verdad aparentemente no caemos muy bien.
Bueno, pero lo cierto es, César, que ese combo se está dando, ¿no? Y no solo en este país, en varios países. Entonces, bajo esta pandemia, gente con mala alimentación, yo por eso hablaba y enfaticé el tema de la pobreza, porque sabemos que en la pobreza se alimenta mal. La gente no puede tener un plan nutricional correcto, adecuado, equilibrado. Se alimentan con lo que pueden. Y ese plan alimentario también trae dificultades, y sumándole lo que tú decís, ¿no? Sumándole además que de pronto estamos teniendo alimentos que son agrotóxicos, que nos están intoxicando el organismo. Sí, pero en este caso es muy democrática, está agarrando a mucha gente rica que Sí. aparentemente cree que se alimenta bien y se ha metido en su casa con la pandemia y está todo el día sedentario, por Sí. lo tanto aumenta su diabetes, aumenta su hipertensión, está comiendo mal porque esos chisitos y esas papitas y eso, todas esas cosas que se comen está mal. Y el estrés también. Mira, el estrés de estar ahí adentro es como estar encarcelado. Claro. Una cosa que, por ejemplo, yo aprendí hace nada, unos días, mirando la Deutsche Welle, un informe espectacular Sí. que documenta que cuando aumentás, los documentos científicos pasaron y además las referencias de las personas que se habían beneficiado, y ya es ley lo que te voy a decir y lo que se hace, Sí. cuando aumentás el consumo de cifras, de fibras, Sí. De cifra, bueno, está bien. quiero meter muchas cosas, Sí. de fibras significativamente baja tu presión arterial de manera notable, es decir, por ejemplo, todas personas que andaban con 18, 19 o 20, por comer fibras, Sí. bajan a 13 o 14, 15 máximo y No- se mantienen ahí. Normalizan la presión prácticamente. Sí. Sí, sí. Ahora, Por comer fibra, qué bueno es. Bueno, los informes de esas Deutsche Welle comidas- son impresionantes, ¿no? Los informes. César, ¿te acordás que habíamos quedado más o menos en ver un panorama general de cuáles son los estándares que la Unión Europea tiene respecto a la calidad alimentaria? Y yo ahora acá tengo tu proyecto, Dale, a ver. es decir, tengo todos los considerandos que ustedes elaboran, que plantean para elaborar un proyecto de ley vinculado a esto que tú estás planteando, que son los agroquímicos, los agrotóxicos, fitosanitarios, que son empleados extensamente, dice el documento de tu partido político, del PERI. Dice, son empleados extensamente en la producción agropecuaria, en el uso veterinario, en el domisanitario, en el control de malezas y plagas, e incluso a nivel urbano. Estas sustancias son diseñadas con un fin, pero a través del agua, el suelo, el aire y los alimentos pueden terminar dañando seres vivos, incluyendo los animales domésticos y al uso humano, porque ese es otro tema importante, ¿no? Ver qué calidad, que eso es lo que plantea el estándar de la Unión Europea, es decir, hacer análisis de suelos, por ejemplo, plantea Europa. ¿Cómo están esos suelos? ¿Están intoxicados o están sanos? Los animales, es fundamental, ¿no? Tienen un rigor de exigencia en cuanto a la calidad alimentaria para que, a ver si nos entendemos, para que Italia le pueda exportar alimentos a Alemania, tiene que cumplir con todos esos estándares de rigor, una especie de trazabilidad de todo eso. Y por eso yo te planteaba que seguramente tu proyecto viene por ese lado. Te voy a hacer un resumen. Sí, sí. Primero, justamente viene bien que esta pandemia nos hace pensar en todas estas cosas. Sí. Primero quiero decirle que yo no sueño que se puedan dejar de usar de un día para el otro, es decir, yo ando trabajando hasta hace un rato y transpirando un poco, liberando de toxinas de mi cuerpo acá en la chacra. Claro. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no sueño con eso. Eso es un sueño de mucha gente que a veces están en el tema de los alimentos, pero vive en una ciudad. Claro. Nosotros estamos usando más o menos 1 kilo, pero 1 kilo son 1000 gramos. Sí, Así sí. se miden los venenos se miden en gramos. En gramaje, 1 claro. kilo más o menos por hectárea por año. Sí, ¿Está anotando ahí? sí, sí. Eso es lo que estaríamos promedio utilizando. Es muchísimo. Por Porque hectárea. En 10 años, Ujú. seguro, en 10 años tú estarías usando 1 gramo por metro cuadrado. Claro. La verdad que entonces serían 10.000 gramos en 10.000 metros cuadrados. Claro, Eso es un disparate. sí. Todo eso vino con algunos cultivos que han ingresado al país, como es el caso de la soja transgénica. Por Claro. lo tanto, yo no sueño que la gente pueda hacer lo que hago yo aquí en el campo. Ujú. Y arriesgo también. Sí, sí, claro, Por lógico. ejemplo, ahora estoy sacando una selga, me hice una filmación y se la voy a mostrar a la gente,
donde la selga tiene lagartas. Ajá. Entonces nosotros tratamos de que pulverizar y usar algún producto que sea lo más inocuo posible, porque los hay, no es que uno pueda agarrar y decir, no voy a usar nada. No, claro, te estropea toda una cosecha. Hay un montón de productos que uno puede hacer Ujú. a partir, por ejemplo, de anacahuita transparente o tabaco, Ujú. que, por ejemplo, logran el objetivo. Es decir, que lo que nosotros estaríamos intentando con el proyecto es que se admitan Ujú. solo los productos químicos de síntesis, que Sí. eso es lo nuevo para la naturaleza. Sí. Una hoja de anacahuita, una hoja de transparente, una hoja de tabaco, no es nuevo para la naturaleza. Claro, Por lo tanto, los microorganismos van a saber muy bien qué hacer Claro. con eso. Pero sucede que no estamos aplicando el principio de precaución científico, y entonces estamos usando un montón de moléculas químicas, como la del glifosato con todos sus surfactantes, sí, que dicho sea de paso les quiero comentar que atrapa el zinc, es neutralizador del zinc, secuestrante del zinc. Ayer escuchaba al señor Sonsol, sí, que dio positivo, que le recomendaron unas pastillitas de zinc. Bueno, quiero advertirles a todos que donde se da glifosato hay secuestro se le llama así, del zinc. Claro. Por lo tanto, ustedes están comiendo con menos zinc sí, si sí. comen alimentos que fueron rociados con glifosato. Todo Ese- tiene ese- que ver con ese todo, sí. lo lamento, la Eso gente sí. quiere fórmula sencilla, me quiero vacunar y listo, y no funciona así. Todo tiene que ver con todo. Ese tema que decís, Entonces nosotros- César, ese tema que decís también lo planteó el doctor Ronco, el tema del zinc. Estamos comiendo con poco zinc, ¿viste? Mirá, me llena de gratificación que de no haberlo escuchado. Pero podés ir a nuestro Facebook y lo escuchás porque está todo grabado, está toda la grilla de los programas. Me voy para ahí. ¿En dónde estamos? para Te vas ahí. para ahí y buscás programas con el doctor Ronco, que es de los jueves, y lo encontrás. Y habla de estos temas, inclusive insistentemente. Él está, digamos que haciendo una especie de frecuentación de estos temas, enfatizando en todo esto que tú planteás. No cabe duda que esto... Le tomaban el pelo porque se toman el pelo y le decían, cómase una chapa, le decían, cómase una chapa. Claro, porque hay claro. chapas que tienen. Va. Pero le voy a decir algo, en 1992 a mí me tocó enfrentar una gran epidemia de TSWB en el tomate, me hice de montones de trabajo con gente muy importante en la producción del tomate del país porque había sido desahuciado el tomate. Esto lo conté en Cámara de Diputados. Sí, Y mirándolo le dije, por favor no se vayan a reír esta vez. Y nadie se rió, me escucharon atentamente. Porque yo lo que le estaba diciendo es que salvamos cientos de miles de plantas de tomate de un virus aplicándole zinc y otros elementos, otros microelementos. Porque las leyes para estas cosas son las mismas en las plantas que en nosotros los seres humanos. Capaz que estoy pensando, quedamos degradados a la condición de planta. Bueno, las plantas tierra son y en tierra se convertirán, y lo lamento mucho, si no les gusta, nosotros tierra somos y en tierra nos convertiremos. somos todos hermanos de la cadena del carbono, ¿no? Tenemos la misma base. Claro, Correcto. claro. Entonces nosotros vamos a lograr, si tú me permites, en 5 años, dice Vega, pero solo eso va a ser. No, amigo, yo me paso atendiendo gente, hoy atendí gente de Rocha, pero si yo logro, si nosotros logramos lo del PERI Partido Ecologista, con todos los diputados, con los que diputada, por supuesto, mi manera de hablar es esa, Sí. que estoy hablando, logramos una cosa tan sencilla para nuestro país, que es que se adopten solo las moléculas químicas, porque este proyecto se puede ampliar a la veterinaria y a otros rubros de la química, pero hoy por hoy yo arranco con lo que más sé, Sí. que es que podamos, entendemos, lo que hacen en Estados Unidos y en Europa nunca lo vamos a poder hacer nosotros, que es evaluar una cascola. Te estoy diciendo una cascola porque es lo que tengo más enfrente mío. Sí, 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 sí. Si viniera una cascola con cadmio, estamos... Es así. Nosotros no nos vamos a enterar, nosotros tenemos que funcionar en esto como quien está evaluando las vacunas. ¿Acaso a nosotros se nos daría por evaluar científicamente la vacuna de AstraZeneca acá en el Uruguay? No, claro. Que tiene. Claro, claro. Bueno, porque ese es el único argumento que yo voy a encontrar, y voy a tratar de ser muy respetuoso, pero se lo voy a explicar a quien lo ponga,
de que nosotros no podemos, no solamente porque somos un país muy pequeño, tampoco podría hacerlo ni Argentina ni Brasil. No. Solo lo hacen los creadores históricos de todas estas moléculas que están en Estados Unidos, en Europa, ahora están en China, porque son siempre la misma empresa, que son la Dow Chemical, la Bayer, la Monsanto, la Chen China, la Syngenta y las otras pocas que hay. Sí, además... Y, lógicamente el Estado se prepara para enfrentarlos a ellos. Exacto. Y les van descubriendo sus trampas. Exactamente, a eso te iba a ir. El Estado como el nuestro y otros estados no tienen más remedio que adaptarse a la realidad planteada. La realidad ya es de hecho, más allá de que después se pueda, hasta en una charla de café, una vez que esto se pueda solucionar, decir, bueno, esto fue realmente un plan elaborado, bueno, sí, es muy probable. Pero el hecho real es que la enfermedad está asolando, está matando a mucha gente, y estos gobiernos lo que pueden hacer es hacer un seguimiento del tema y buscar la mejor solución. Ese tema que estás planteando, César, para mí hace estricta relación con el mundo desarrollado y el mundo no desarrollado. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿por qué es mundo desarrollado? Y porque entendieron, después de muchos palos recibidos, ¿no? Después de mucha sangre que corrió en la historia de Europa, después de muchos conflictos, después de muchas pestes, después de muchas guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y todo lo demás, entendieron que la única manera de desarrollarse era desarrollar la ciencia y la tecnología. País que no apunte en su sistema educativo y en su inversión como país a la comunidad científica, a la comunidad tecnológica y a una buena formación de base en todo lo que hace a las ciencias y también a la filosofía, para mí van de la mano, no puede pretender ser un país en vías de desarrollo. Creo que ese es el gran desafío que hoy se plantea bajo este gobierno, con el gran tema o el mentado tema de la reforma educativa por un lado, lo que tú planteás, que está muy vinculado a todo ello también, y súmale, bueno, el sinnúmero de problemas que está enfrentando, ¿no? La pandemia, los problemas estructurales del país, los problemas desastrosos estructurales y económicos que han dejado gobiernos anteriores, que hasta nos han mentido con estadística, como lo ha hecho el Frente Amplio. Y bueno, hoy, como tú decís también, no podemos pretender que en 2 años se arregle todo. Esto va a llevar tiempo. Así como te han montado un problema, desmontar ese problema para poner una solución, yo creo que es de sentido común pensar en décadas, ¿no? O como tú decís, por lo menos en 5 años que se empiecen a ver cambios. Bueno, yo creo que no tenemos décadas. Yo creo que le estamos robando el futuro a nuestro gurises y por lo tanto me animo a hacer planteos que los otros días vi que había repercutido lo de votar en secreto. Era sí. Lo publicamos. Que lo dije acá nomás. Lo dije solo acá. Lo publicamos acá, está en la web de la radio. Me parece una muy buena idea. Hay que animarse a decir que hay que cerrar el Senado. Porque si nosotros cerrando el Senado, por ejemplo, lográramos todo el dinero que se necesita para eso, en donde está poniendo el ojo, justamente en el tema central, que es sumarle el planteo filosófico que viene del planteo de la ética, por ejemplo, entonces al asunto resolveríamos mucho, iríamos mucho más rápido. Pero eso sí, tiene que ser en condiciones en lo que se hacía en la vieja Grecia, en condiciones de un ágora fermental. Yo estoy planteando que queremos discutir con los médicos, las eminencias más eminentes, por algunos disparates que han dicho públicamente con respecto al asunto de la virología. Y estoy poniendo médicos para que en ese ágora, que puede ser el Paraninfo en la universidad, o cualquier otro lugar, pudiéramos discutir tranquilamente acerca de cuál es la mejor estrategia para enfrentar toda esta pandemia. Porque, por ejemplo, vos vas a escuchar hablar muy poquito en los medios grandes del sistema inmunitario. Bueno, sí. Entonces yo no sé cómo podemos pelear un virus o una bacteria o algunas otras enfermedades hablando muy poco del sistema inmunitario. Y yo de verdad les quiero decir, entonces son científicos, muchos de ellos son científicos por ahora, porque la ciencia y el científico aceptar que todo puede ser modificado, que yo no tengo la verdad, que andamos en búsqueda de la verdad. Claro. Entonces yo te lo destruyo con argumentos muy, muy rápidos. Cuando a vos te dicen, una persona tiene que estar en su burbuja, hay gente que se enloquece, está 3 meses dentro de su apartamento, solito, con su perro, y el día que salen a la calle a enfrentar virus y bacterias, los virus y las bacterias hacen... Se lo come.
aplauden, venga acá compañero que lo estamos esperando. Y O sea, sí. nunca funcionó así. Y sí, claro. Justamente, la inmunidad de rebaño es estar en el rebaño. Sí, además el sedentarismo Ahora, claro. baja defensa, ¿no? Exacto, pero por otro lado, es que uno habla mucho con los médicos. Por otro lado, tampoco vas a mandar a una persona que tiene su sistema inmunitario bajo por alguna condición. Yo ahora estoy alto de sistema inmunitario, pero si recibo una llamada en este momento que me destruye, porque es una llamada que no quería recibir, mañana conversaría contigo y no estaría en estas condiciones. Por supuesto. O sea, por supuesto, es así. no podemos mandar los niños con tapaboca a la escuela hasta que esto termine. ¿Sabes por qué? Porque pueden terminar dentro de 5 años. Entonces hay un montón de países que están mandando sin tapabocas a los niños a la escuela. Por eso aparece educar sin tapar bocas. Yo qué sé. Sí. No sé si es fermental por ahí. Yo lo único que creo que tú intentas con tus programas hacernos pensar. Sí, y bueno, claro. yo me sumo en todo caso. Claro. Yo creo que esos son temas ya complejos que habría que tomarse el tiempo de analizar bien y ver cuál es la mejor solución. Dentro de todo ese panorama que tú planteás, igual vemos que hay una población, como lo dio hoy que dijiste cifras, que le da un 74% de aprobación al tratamiento sanitario de la pandemia a este gobierno. ¿Por qué? Porque cumple con una de las prerrogativas que estás planteando, que es, a ultranza buscó defender las libertades individuales, que yo no sé qué hubiera pasado con otro gobierno. En ese sentido, ha sido muy saludable la estrategia. Sí. Y además otra cosa también, César, que si cuarentenás, también bajás el nivel económico del país, trancás la actividad económica aún más y va a generar más problemas, también psicológicos, también de estrés, porque la gente, cuando no sabes si vas a comer al otro día y no sabes si el seguro de paro se te termina y estás a expensas de si el gobierno va a extender o no y no se sabe qué recursos tiene el Estado para seguir extendiendo los seguros de paro. Y se da además eso que tú decís, que es ya la vida domiciliaria, la vida ya mucho más sedentaria. Bueno, eso el gobierno lo intentó siempre equilibrar y creo que ha sido un modelo único, muy destacado mundialmente. Yo en ese sentido realmente le saco el sombrero. En ese sentido... Totalmente. Lo que yo siempre hablo como si fuera la última vez. Y a mis compañeros les digo, no es gratuito para nosotros, pero lo va a entender un día la gente. Yo no me canso de agradecerle al presidente de la República la libertad que nos dio. Dice, ay, no se le agradece. No, señores, vean Formosa. Claro. Agarren el auto y váyanse hasta Formosa. Argentina ahora, César, porque hasta diciembre. Es decir, si yo fuera... Claro, hasta diciembre cuarentena. Decir, si yo fuera presidente. Claro. No. Si yo fuera presidente hubiera hecho casi todo lo mismo que hizo el presidente de la República. Sí. Eso sí, hubiera desafiado a los científicos que le están asesorando a un ágora científica. De tal manera que todos los científicos de este país, no solo los del GACH, hubieran podido resolver para la población esto y no nos quede ninguna duda de qué es lo que tendríamos que hacer. Porque, ojo, aparecieron un montón de psicólogos ya en el Uruguay que nos están advirtiendo del terrible daño físico y psicológico, emocional, que le estamos produciendo a nuestros niños, y no hay ningún documento de la Organización Mundial de la Salud, sino todo lo contrario. Hasta los 12 años, los 12 años la Organización Mundial de la Salud dice, los niños no deben usar tapabocas, salvo que siempre, obvio, entren en lugares en donde se pueda generar un problema sanitario, o como me sucedió ayer en un supermercado, vino un señor, me dijo, señor, ¿se puede subir? Es el diputado, dice, sí, ya sé eso, es el diputado. ¿Se puede subir el tapabocas para que le agarre la nariz? Me dice. Seguro. ¿Cómo no? Le digo, no hay problema. Claro. Porque yo lo uso por debajo de la nariz. Claro. Más allá de la recomendación de 1000 médicos, yo me afirmo en la recomendación de algunas decenas que me asesoran a mí. César, de pronto, ¿quién te diga que escuchando esta tribuna, en este programa, a través de tu columna, ¿por qué no el gobierno se haga permeable a las autoridades y terminemos viendo un gran ágora científica en el país? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar con expectativa de esperanza? A mí no me gusta la palabra optimismo porque es una cosa, me suena caprichosa, como arbitraria, pero sí la esperanza.
La esperanza que tiene que ver con comunicar estas cosas, con hacernos pensar, como tú decís, este programa se trata de eso. Lo que sí sí discrepo contigo respecto a eso de eliminar la Cámara Alta de Senadores. Yo creo que no. Pero en otro momento lo hablamos y yo te daría mis razones, ojo, mis humildes razones, ¿no? Simplemente mis razones. Pero el doctor Rizzo ya casi que me convenció, constitucionalista. Sí, y tiene razón en los planteos. Sí, así que es conveniente de que de repente yo me ponga a pensar en ahorrar dinero por otro lado. Pero bueno, está bien. Sí, sin duda que sí. Y ahí hay mucho tema, mucha tela para cortar en cuanto a ahorros de dinero y mejor inversión. Este gobierno enfatiza un concepto que me parece muy bueno y hay que ir viéndolo en los hechos, que es calidad en la inversión. No tanto los números, sino qué calidad de inversión se hace. Pero César, igual me parece creo que la Cámara de Senadores no tomó mi propuesta, que sí tomamos en diputado y ahorramos muchísimo dinero para el país, y creo que siguen cobrando los senadores la partida de prensa. Bueno. Dije, ¿no? Sí, habría que ver. Voy a tratar de averiguarlo. Voy a averiguarlo. Y si fuera así, eso me parece un muy mal mensaje para la población. Le voy a preguntar a Jorge Gandini, que también con mucha buena disponibilidad participa en nuestro programa, estuvo el otro día. Y te aconsejo, César, si mañana podés escuchar... Mañana, si podés escuchar, mañana comenzamos un nuevo ciclo, inauguramos una columna nueva, que es con INIA. Vamos a hablar con el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y uno de sus directores, que es del nuevo directorio, recientemente establecido en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y va a estar bueno tocar estos temas con ellos. Me engancho seguro. En la primera media hora del programa vamos a contar con ellos. Ya le aviso a todos los oyentes. César, seguimos con este tema que es enorme, seguimos con tu proyecto. Te mando un abrazo y para toda la audiencia CX30. Gracias, César, un fuerte abrazo. El diputado César Vega, por el PERI, ingeniero agrónomo, hace muchos años, batallando, luchando por este tema. Vamos a una pausa rápidamente y vamos cerrando ya el programa. Les voy a explicar lo que viene mañana, que va a estar muy interesante. Vamos a inaugurar una nueva columna, una columna realmente prestigiosísima, que nos honra un montón, que es con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en la primera media hora del programa, de 10 a 10:25, 10:30, con su presidente actual y a su vez también con uno de los directores del directorio de INIA, que está integrado por 5 personas, por 5 directores, para inaugurar ese ciclo. Y en la segunda media hora vamos a conversar con el economista Jorge Caumont en esa columna prestigiosísima también del programa, donde vamos recibiendo análisis de mucha calidad y una conversación muy afable con uno de los economistas más importantes del país. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de